Hola, mi nombre es Cristian Pérez y hoy les voy a mostrar los resultados del año 2022 del proyecto del maltrato al buen trato que es ejecutado dentro del marco del Fondesit 122-1913. Este proyecto inició como un esfuerzo de 9 universidades y actualmente se han sumado 12 a nivel nacional y está conformado por un equipo de investigadores interdisciplinario de todas estas casas de estudio, desde Arica hasta Coyhaique. Partamos viendo cuál es el concepto con el que estamos trabajando de buen trato y para eso tenemos que hacer algo de historia. Empezamos a hablar del buen trato en un proyecto anterior en el Fondesit 119-0931, donde realizamos 36 entrevistas a docentes y 34 entrevistas a estudiantes de carreras de la salud a nivel nacional, junto con 20 grupos focales también estudiantes de estas carreras. Realizamos un análisis cualitativo e identificamos a partir de estas entrevistas un concepto de buen trato desde el docente hacia el estudiante que lo define en primer lugar como una conducta observable. No estamos hablando de intenciones, de actitudes, sino de comportamientos que podemos ver, que en el caso del docente hacia el estudiante se sustentan en las responsabilidades del académico con su rol docente, ya que buscan y tienen como meta final fomentar el aprendizaje de calidad, pero en un contexto de bienestar que no sacrifique innecesariamente la salud mental de los involucrados. También a partir de este estudio cualitativo logramos identificar 23 conductas propias del buen trato del docente al estudiante, que luego pudimos agrupar en 9 dominios. Estos dominios los pueden ver ustedes ahí, incluyen agilidad de la clase, apertura al diálogo, dominio de la disciplina, lo que es tremendamente importante porque los docentes que muestran saber bien y saber en profundidad sus contenidos generan en el estudiante seguridad, le dan mayor valor a la clase y disminuyen la incertidumbre. Una enseñanza contextualizada, rica en ejemplos, rica en aplicaciones prácticas a la realidad y con miras al futuro uso en el contexto profesional de los conocimientos que se están adquiriendo. La motivación de la participación, que ustedes pueden ver acá, la pasión por la docencia que muestra el docente durante la clase, la planificación flexible, tener una planificación clara pero que se pueda ajustar a eventualidades, la preocupación por el alumno como persona y una retroalimentación efectiva. Con estos 9 dominios nosotros desarrollamos la escala de buen trato académico, una escala de 40 ítems que en esta primera versión estaba centrado en una asignatura en particular y en un docente, con un formato de respuesta tipo Likert, desde nunca hasta siempre, y que básicamente presentaba 40 comportamientos de buen trato que tributaban a los 9 dominios que les acabo de mencionar. En una primera aplicación en el proyecto anterior, nosotros logramos encuestar a 1009 estudiantes de carreras de la salud de Chile que provenían de 5 universidades y 12 carreras diferentes. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver un poco la descripción de la muestra y de las ubicaciones de las universidades que participaron en ese estudio. En esa aplicación encontramos que nuestra estructura factorial, o sea, la organización que nosotros proponíamos para los 40 ítems en los 9 dominios, presentaba un adecuado ajuste. Eso significa que a partir de un análisis factorial confirmatorio, nuestros resultados muestran que la propuesta conceptual de 40 ítems en 9 factores se confirmaba con la distribución que tenían los datos en la muestra de 1009 estudiantes. Además evaluamos confiabilidad, o sea la precisión de las medidas, y esta oscilaba entre 0.72 y 0.92 usando el coeficiente omega de McDonald, y eso muestra que efectivamente las mediciones eran suficientemente confiables. O sea que además de corroborarse con el análisis factorial confirmatorio que efectivamente los 40 ítems se organizaban en 9 dominios, estos 9 dominios medían con suficiente precisión. Con este instrumento, que ya había sido probado en un estudio cuantitativo previo y que se originaba en un estudio cualitativo anterior, nosotros realizamos el diagnóstico del proyecto de buen trato con el objetivo de describir la percepción actual que tienen los estudiantes de carreras de la salud del buen trato que han recibido de los docentes durante su formación universitaria en el último semestre. Para eso, lo que hicimos fue un estudio cuantitativo no experimental mediante encuestas y logramos una nueva muestra de 1.215 estudiantes de carreras de la salud a nivel nacional, a quienes les aplicamos una versión modificada de la escala de buen trato. Esta versión modificada ya no pregunta por una asignatura y un docente en particular, sino que le pregunta a los estudiantes
por los docentes y las asignaturas del último semestre. Aquí ustedes pueden ver la composición de la muestra. Logramos participantes de las 9 universidades que estaban originalmente siendo parte del estudio y también de distintas carreras, aunque algunas carreras aportaron más muestra que otras en la investigación y tuvimos estudiantes desde primeros a últimos años. Y estos son los resultados en torno a la percepción de los estudiantes sobre el buen trato. En una escala de 1 a 5 puntos, todos los factores obtuvieron una mediana por sobre los 3 puntos, siendo el factor mejor evaluado el dominio de la disciplina. Esto implica que los estudiantes reconocen que con mucha frecuencia los docentes muestran que dominan los temas que están enseñando. Le sigue la pasión por la docencia, o sea que el docente exhibe estar disfrutando de la acción que realiza, y posteriormente aparece la apertura al diálogo, ¿ya? El factor peor evaluado de los 9, en este caso, fue el factor de preocupación por el alumno como persona, que no obstante está sobre los 3 puntos. Cuando cambiamos el enfoque y ya no le preguntamos a los estudiantes por la frecuencia con que perciben haber sido bien tratados, sino que ya preguntamos por si alguna vez les ha ocurrido en el último semestre, el 99,76% de los estudiantes dice que al menos les ocurrió una de las 40 conductas de buen trato durante el periodo evaluado. Solamente 3 estudiantes reportaron que nunca les había ocurrido. Ahora, si vemos diferencias por universidad, había diferencias estadísticamente significativas entre todas las universidades, lo que apunta, ¿cierto?, a que eventualmente las organizaciones pueden tener un factor importante en la promoción o incluso en la obstrucción del buen trato, y hay que identificar cuáles son las prácticas que favorecen el buen trato en algunas organizaciones y tratar de reproducirlo en las otras, ¿ya? Por otro lado, en cuanto a las carreras, también encontramos diferencias estadísticamente significativas en todos los factores, y en cuanto a las diferencias de género, solamente encontramos diferencias en enseñanza contextualizada, donde las mujeres reportaron experimentar con mayor frecuencia este fenómeno. Eso significa que las mujeres reportaban con mayor frecuencia que sus docentes les daban ejemplos y vinculaban lo que estaban enseñando con la realidad. En cuanto a la relación con la edad, los estudiantes más jóvenes reportaron con mayor frecuencia haber sido bien tratados durante la carrera en todos los factores, y algo que está vinculado con lo anterior es que la relación con el nivel mostró que los estudiantes de cursos inferiores de niveles iniciales, primero, segundo y tercero, reportaban mayores niveles de buen trato que los estudiantes de últimos cursos. En cuanto al tipo de asignatura, los estudiantes que cursaban asignaturas más prácticas reportaron que sus docentes mostraban mayor dominio de lo que estaban enseñando, una enseñanza más rica en ejemplos y en aplicaciones prácticas, mayor pasión por lo que estaban enseñando, una planificación más clara pero que se adecuaba a los contextos adversos y mayor retroalimentación efectiva. Y finalmente, en cuanto a la relación con el número de alumnos, aquellos estudiantes que estaban en cursos con grupos más pequeños eran los que reportaban menor buen trato en los factores que acá aparecen en verde. Eso significa que los estudiantes en grupos más numerosos reportaban mayor agilidad de la clase, mayor apertura al diálogo del docente, una enseñanza más contextualizada, mayor pasión de parte del docente, una planificación más flexible y mayor retroalimentación efectiva. En síntesis, ¿qué podemos decir de los resultados? Bueno, en primer lugar, que el buen trato se muestra como una conducta moderadamente frecuente, ya que en una escala de 1 a 5 los estudiantes obtuvieron una mediana sobre los 3 puntos, lo que muestra que en general los 9 factores del buen trato ocurren muy a menudo en la formación, y además a casi todos les ha pasado al menos una vez en el semestre. Solamente 3 casos de la muestra reportaron que nunca les había ocurrido. Por otro lado, ¿cierto?, lo más frecuente fue mostrar dominio en la disciplina. Los estudiantes lo que más reconocen es que los docentes saben de lo que están hablando. Le sigue a esto la pasión por enseñar y la apertura al diálogo, y lo menos frecuente en estas carreras fue la preocupación por el alumno como persona, que de todas formas está sobre el punto medio posible. También encontramos diferencias por carrera, y esto podría apuntar al componente organizacional y cómo la cultura del buen trato podría seguir patrones organizacionales, y cómo, interviniendo en la cultura y en las dinámicas de cada carrera, cada escuela y cada universidad, podríamos promover el buen trato de manera masiva. Para finalizar, sin embargo, no podemos olvidar que lo que estamos documentando en este estudio tiene que ver con la percepción de los estudiantes.
lo que los estudiantes ven y no necesariamente lo que está ocurriendo. Por lo tanto, también en resultados posteriores les vamos a mostrar la percepción del docente. Y además, no solamente tiene que ver con lo que los estudiantes ven, sino con lo que deciden reportar en la encuesta. Por lo tanto, nosotros podemos tener ciertos valores infraestimados o sobreestimados. Por último, solamente estamos viendo una relación, la relación de los docentes hacia los estudiantes. No tenemos evidencia hasta el momento de lo que ocurre desde los estudiantes hacia los docentes o entre docentes y entre estudiantes. Por eso requerimos seguir un camino muy similar a lo que hicimos hasta ahora e identificar cuáles son los comportamientos y la meta del buen trato en la relación del estudiante hacia el docente, entre estudiantes, entre docentes y con administrativos. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora con los resultados? Empezamos a hacer capacitaciones gratuitas para toda la comunidad universitaria iberoamericana, pero que está preferentemente dirigida a las universidades participantes en el estudio. Partimos con una capacitación sobre estadística, que básicamente busca responder a las necesidades de capacitación que tienen los académicos en general, para que vean que este proyecto no solamente va por sus datos, sino que quieres ofrecerles algo a cambio. Realizamos capacitaciones ya específicamente centradas en el buen trato, con talleres para estudiantes y docentes sobre integridad académica. Realizamos capacitaciones en primeros auxilios psicológicos en línea y presencialmente, y también empezamos una reflexión sobre el rol de la inteligencia artificial en la formación universitaria. También actualmente estamos desarrollando un concurso a nivel nacional para todas las universidades acreditadas chilenas en carreras de la salud, ya donde bajo el título Docentes que dejan huella, queremos que estudiantes y docentes envíen narraciones donde describan experiencias que tuvieron con docentes que los hicieron sentir bien. Queremos que los docentes y los estudiantes recuerden lo que se siente ser bien tratado y básicamente qué es lo que hace que uno se sienta bien tratado. No importa que el recuerdo, esa experiencia te haya ocurrido en la básica, en la media o en la universidad. La idea es que tú puedas plasmar esa conducta en una narración, y los premios son gift card de 400.000 pesos, así que los invitamos a participar. Además, estamos promoviendo reflexiones en cada una de las universidades participantes sobre cómo promover el buen trato en la universidad, y para eso vamos a iniciar grupos donde los docentes por un lado y los estudiantes por otro se van a reunir a proponer soluciones para que las universidades promuevan el buen trato. Y luego se van a generar grupos interestamentales donde los estudiantes con los docentes se van a reunir a convertir estas ideas en estrategias y en un plan de acción. Esto no lo podemos hacer solo, así que invitamos a los estudiantes, a los docentes y a toda la comunidad a unirse al proyecto de buen trato, colaborar, y si ustedes quieren ayuda en las iniciativas que están implementando, no duden en contar con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber escuchado estos resultados.